Dale, ahora bien. La semana pasada yo no estuve por el arte de la Si se puede o si te traigo. Te traigo. Este de Disfase, el de Disfase, sí. Y hay un videíto, ¿querés que probemos el sonido? No, mira, está en el mismo Disfase. Esto es Natalie. Vamos a probar el sonido. Pues salga por tanto. Fíjate si le puedes conectar para que salga. Ese, ahí está. Ahí está, suena medio bajito, pero cuando haya silencio se va a escuchar. ¿Podemos revisar que el centro de figuritas? No, ahora no. O sea, me refiero después. Ahora mi compañera te va a traer el la rimado por el cuidado que tú vas a dar un certificado en eso, digamos, pero yo me la hago más, pero ¿qué cosa? Ahí te presento y vamos arrancando ahí. Voy a buscar mis compañeras de hambre. Ay, sí. ¿Marcarlo? ¿Para eso yo te voy a marcarlo y lo marcás? Sí, dale. ¿Qué más? Marcá el mail. No me entiendo, ¿eh? ¿Te cargas? ¿Si la querés poner la lectura nueva? No, vos no metí la nueva. No, es como que se borra. Ah, no tengo máquina. Pero mira, no se ve. Sí, no se ve. A ver el otro. El otro. El otro es sorpresita. Bueno, ¿cómo lo van a seleccionar? Hablamos. ¿Hay inconvenientes si la grabamos? No, para nada, pero problema. No, mal traveso.
Quedó sin la carpetita, ahora que acercan un ratito, le damos la carpetita y después al final, para hacerlo más prolijo, pasamos las asistencias de quienes no hayan pasado, ¿vale? Bueno, bienvenidas a la segunda clase dentro de la jornada de disfagia desde un abordaje integral. El jueves pasado pudimos ver las bases anatómicas sobre las cuales se asienta esta patología. La idea de hoy es ver un poco las bases patológicas, un poco el abordaje también de esta patología y para el jueves que viene llegar a el abordaje fonoaudiológico concretamente, que muchas veces es un tema que durante la carrera no se da con la profundidad que deberíamos darlo, o que pasa medio un teórico y listo, y nos parecía crucial tener esto para nuestra formación. Y le agradecemos a la doctora Guadalupe Herrera por permitirnos darnos esta capacitación sumamente importante para nosotros. Te dejo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, antes que te vaya. Bueno, creo que la gran mayoría por ahí no nos conocemos, pero en estos minutos les voy a pedir 3 cosas. Lo primero es que esto es para y por ustedes, así que son minutos en donde vamos a jugar, es muy lúdica la charla. Yo soy médica neuróloga, me recibí muy joven de médica, 23 años, y me encanta dar clases, no lo puedo hacer por 16 años en medicina, pero no lo puedo seguir haciendo por una cuestión de falta de tiempo. Pero amo en el lugar que están ustedes, así que la idea es que esto sea un ida y vuelta. Por lo tanto, muchos mates, muchas miradas hacia acá, y el celu tratamos un ratito de dejarlo, porque no se puede por ahí 3 cosas a la vez, entonces la idea es que puedan en estos minutos ustedes llevarse conceptos claros para aplicar el trabajo. Como médica neuróloga, nosotros necesitamos de los fonoaudiólogos de manera fundamental, ¿sí? Las fonos de nuestro hospital nos enseñan diariamente, pero salvan vidas, ¿sí? Y tal es así que para romper el modelo hegemónico de la medicina, veo todas mujeres, generalmente somos mujeres las que lo rompemos, porque el modelo hegemónico de la medicina pone a un hombre docente que baja conceptos que ustedes están así escribiendo y en el hospital dice lo que hay que hacer y generalmente trabajan solos. Esa medicina que yo viví no existe más. Entonces, a mí todos los días me enseña el paciente en primer lugar, pero sobre todo van a ver algo que es trabajo en equipo. Y fonoaudiología es fundamental. ¿Y cuán fundamental es fonoaudiología a nivel mundial? Tan importante que yo soy miembro de algo que se llama la World Stroke Organization, que es una organización mundial de ACB, en donde voy por todo el mundo certificando los centros. ¿Y qué creen que se necesita? Que es un punto clave para certificar un centro y decir que se atiende bien el ACB, que haya un servicio de fonoaudiología, que haya una evaluación del paciente con ACV de manera inmediata, por fonoaudiología, no por una enfermera, por un neurólogo. Los neurólogos no sabemos nada de esto, ustedes me van a enseñar. Yo lo que hice es traer un poco conocimiento para compartir, pero ustedes son los que nos enseñan cómo se evalúa el paciente, cómo se tiene que evaluar si el paciente tiene que estar sentado, cómo no evaluarlo acostado para una evaluación de disfagia, hasta muchos puntos que son fundamentales. Pero no se puede aprobar ningún centro si no existe un excelente equipo de fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. A la hora de que en un sanatorio o una institución digan, yo trato bien el ACV, ustedes miran un paciente que tiene un ACV y dicen, bueno, Guadalupe, ¿a dónde lo puedo llevar? A cualquier lugar que trabaje en equipo, ¿sí? No sirve que vos tengas un excelente neurólogo si no hay un servicio de fonoaudiología
en donde la fonoaudióloga atiende de manera inmediata al paciente por un evento cerebrovascular. Y esto es tan así que cuando lo vean en los videos, a veces impacta, pero yo siempre cuento que uno de los trabajos que ganamos en un premio fue un trabajo que llevamos a un congreso internacional donde todos los expertos de neurología le decíamos, bueno, ¿cuál fue la complicación del paciente? Un paciente que vino con un ACV, lo tropolizamos, que es el tratamiento que se tiene que hacer, y el paciente hace una complicación. Entonces, todos decían, fue mal evaluado, no le pediste esto, no le pediste aquello, no le pediste esto, no. Y el paciente en realidad lo que pasó es que se broncoaspiró por mala evaluación de la disfagia, ¿sí? No es que no había sido evaluado, había sido evaluado, pero no adecuadamente. Entonces, fíjense que ustedes salvan una vida, porque todo eso que uno corre y el tratamiento que yo hice o que hicimos en grupo a las 3, 4 de la mañana, si después no hay una buena evaluación de la disfagia, en realidad no sirve, porque a veces se broncoaspira, si no hubo signos de alarma, el paciente directamente después de la broncoaspiración lleva a la muerte, ¿sí? Y si está en una sala general y no está en terapia o en una unidad de stroke, peor aún, porque no va a tener alerta. Entonces, fonoaudiología es fundamental, pero no en el concepto de que el fonoaudiólogo va 2 días después de ver el paciente neurológico, 3 días después, 24 horas después. Nosotros tenemos en el hospital 2 horas, 6 horas, 12 horas. Con esto digo que a veces van a tener que venir de manera inmediata, y lo otro es dinámica la evaluación de la disfagia. Yo puedo evaluar al paciente, ustedes pueden venir con su nombre. Puede venir Cami y me lo evaluó el paciente después que yo lo trombolicé y me dice, el paciente no tiene ningún parámetro de la escala que hicimos, de ningún parámetro positivo para pensar una disfagia. Cami se va y el paciente a las 5 de la tarde hace fiebre, 40 grados, y ya es indicador de sonda nasogástrica, no tenía sonda el paciente. Entonces, cuando decimos que los pacientes son dinámicos, es esto. Y si hay un buen servicio con audiología, va a hacer que si Cami no puede, otro compañero lo vea. Y si no hay otro compañero, que cuando pasa nosotros en el hospital, me llama la jefa de fono y me dice, Romy, mira, guarda, la chica que está desbordada, viendo todo el piso, yo le indico la sonda nasogástrica y pasa el otro día a la mañana a verlo, ¿sí? Y con esto quiero decir que ya hubo una evaluación de disfagia. Pero ese concepto de que lo veo en 2 o 3 días no tiene que estar, ¿sí? Porque los pacientes realmente, ustedes tienen que llevarse acá el concepto que el trabajo de ustedes salva muchísimas vidas y da calidad de vida también. Entonces, tienen que no entrar en lo que el sistema les dice, que como les pagan poco la consulta, hay que ir 2 o 3 días. Y respecto a eso, también es otro tema que vamos a hablar, pero nosotros dentro de lo que es el código ACB, ya estamos peleando ya hace un tiempo para que se reconozca esa evaluación inmediata. Suponete si Cami vino y lo vio dentro de las 2 horas, son 2 o 3 consultas que se pagan, digamos, con un diferencial, porque no es lo mismo una evaluación a 24 o 12 horas que la evaluación de manera inmediata. Eso también es un estímulo, porque a la hora de cobrar, todos, digamos, van a ver que después es mucho el trabajo que uno hace con el paciente y muy poco lo que le reditúa. Entonces, nunca va a alcanzar, como decía Marx, no sé si lo leyeron, pero es muy importante, lo que él decía es que nunca lo que el salario le pagamos a un obrero o a una persona representa el trabajo. En salud, menos que menos. Bueno, ahí tienen mi mail. A mí no me gustan las presentaciones, lo único que les puedo decir es que, bueno, que soy madre, que está mi hijo hoy, que se llama Santiago y que acompaña, y que, bueno, y que esperamos, y en este caso creé yo la Comisión de Género y Neurología, la Sociedad Neurológica Argentina, que es la primera y la única comisión que hay en nuestro país, y que es muy importante que ustedes sigan estas luchas, porque somos generalmente nosotras las que tenemos que ponernos, digamos, en voz alta. Así que mucho tiene que ver la FONO, mucho tiene que ver la neurología, pero sobre todo los derechos de comisión de género. En este caso, es lo único que si me tendría que presentar con algo, me gustaría que sepan que está y que obviamente está disponible para poder hacer cualquier trabajo de manera conjunta. Bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? Primero divertirnos, ¿sí? Como podamos, ¿sí? Con lo que cada uno pueda, pero ese es el segundo, es aprender, que es diferente de recibir información. A mí me gustaría que me paren y que me digan este concepto sí, este concepto no, o que los voy a escuchar ustedes a la mayoría, que es lo que piensan de algunos que vamos a tener.
El empoderamiento, ¿qué es para ustedes empoderarse de algo? Con sus palabras, cuando uno de disfagia, que nos podríamos empoderar de disfagia y después compartir el conocimiento. Después que lo aprendí, ¿qué hago cuando me empodero? O se empodera de cualquier cosa, ¿cierto? Lo aplicás, pero aparte lo aplicás y lo podés contar de manera muy tranquila, sin que nadie te tome ningún examen, y le podés contar a una compañera, una colega que está disfagia, qué enfermedades neurológicas aparece, y lo importante que tiene. Y eso no lo transmite ningún libro ni ninguna guía, lo que es la pasión, ¿sí? Lo que uno siente. Entonces eso traten siempre de tenerlo, ¿no? Sobre todo en su trabajo que es tan noble como es la evaluación de los pacientes, tanto en lo que es el lenguaje, verbal, no verbal, ¿sí? Y lo que tiene que ver en este caso particularmente que es de la disfagia. Bueno, entonces vamos a empezar con algo que es muy importante. La disfagia en realidad tiene múltiples definiciones. Nosotros los neurólogos tenemos el concepto que es una dificultad en tragar en diferentes etapas, que eso yo no voy a entrar porque es algo bien conocido, pero es importante esto. La disfagia es incompatible con la vida. Ustedes me dicen, ¿por qué hablar de disfagia? O ¿por qué me pregunta Santi, mi hijo Guadalupe, ¿por qué eligieron este tema de disfagia? Porque la disfagia es como tener un stroke. Es como tener un Parkinson, es como tener un infarto de miocardio. Me estás exagerando. ¿Cómo vas a comparar la disfagia con un piano? Bueno, si cualquiera de nosotros tenemos disfagia, ¿podemos vivir? No, no morimos. Porque un parkinsoniano con disfagia va a dejar de comer, va a comer más despacito y después se muere. Porque va a hacer, digamos, una hiponatremia, después una hipoproteína importante va a tener, se va a poner caquéxico, se va a adelgazar todo. Entonces, el tema de hoy es un tema crucial en la carrera de ustedes. La disfagia es no solo la dificultad para tragar o para alimentos sólidos, semisólidos, líquidos, sino que es incompatible con la vida, ¿sí? Ningún ser humano con disfagia puede decir, y la disfagia sí psicógena, Guadalupe. Yo he tenido pacientes varias con disfagia de origen psicógeno, te pasa lo mismo, chicos, te pasa lo mismo, dejan de vivir o se ponen anoréxicas. Pero la disfagia en sí es muy importante el concepto, gracias por el mate, el concepto de que en realidad, digamos, es incompatible total y completamente con la vida. ¿Qué enfermedades neurológicas se manifiestan con disfagia? Y esto es importante tener en cuenta. La disfagia no solamente es importante diagnosticarla, sino que nosotros decimos algo que es fundamental, que cuando aparece en una enfermedad es pronóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo digo, este paciente, por ejemplo, con una esclerosis lateral amiotrófica, ahora vamos a ver qué es, o un paciente con una demencia vascular, comienza con disfagia, y ahí la familia nos dice, mira, tose. Cuando empiezan a decir, tose. Ah, bueno, hace frío. Yo tengo unos colegas míos que no les gusta la profesión, les gusta mucho la plata hacer una profesión. Uno decía, no, eso va a la familia, que tiene demencia, que tose todo tosemos. Y yo, no, se estaban conspirando. Y me dice, me miró y me dice, ¿te parece? Sí, me parece que sí, lo digo. Entonces, esto que parece muy gracioso y es muy penoso, pero bueno, hay que reírse un poco de las cosas que pasan, es fundamental. Entonces, una vez que aparece la disfagia en un paciente con una demencia, nosotros tenemos a la familia explicarle que de acá más van a aparecer otras cosas que son sumamente, digamos, importantes tener en cuenta en este mal pronóstico, ¿sí? Se calcula que, por ejemplo, desde el momento que la disfagia aparece en un paciente con una demencia vascular, al cabo más o menos de 2 años y medio a 3, el paciente va a fallecer, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, que estas cuestiones son que ustedes tienen que estar en la discusión. Nosotros tenemos algo que se llama TIN o equipos multidisciplinarios, que yo le cambié el nombre ya hace unos años, se llama transdisciplinario. ¿Saben cuál es la diferencia entre la multidisciplina y la transdisciplina? ¿Alguno? Allá se reían las chicas. Estamos viendo para Ricardo. Ah, no. ¿Y? ¿Cómo es tu nombre? Aldana. ¿Sabes cuál es? Un representante de un equipo que trata a ese paciente. Apoyando por todo el equipo. ¿Algún otro sabe? O siguiendo el concepto de Aldana. Creo que eran como varios profesionales que abordaban
como un mismo marco teórico. Sí, cuando uno dice, muchos profesionales abordan una patología, es la multidisciplina. Pero la transdisciplina, ¿qué es la transdisciplina? Como que hay reales entrenamientos. Entre los profesionales. Falta el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El paciente. ¿Cuál es la diferencia? La multidisciplina son diferentes disciplinas, el neurólogo, el fonoaudiólogo, el neurocirujano, el intervencionista, el cardiólogo intervencionista, pero el paciente no forma parte de la discusión. La transdisciplina es cuando yo al paciente lo incluyo en la discusión, físicamente. ¿Sí? Te digo, te voy a invitar a que vamos a discutir, en este caso, el tratamiento de tu paciente, ¿sí? Y vos vas a ser parte de la discusión digamos, la vas a escuchar, la vas a leer, si no, y la vas a firmar en caso que estés de acuerdo. Esto es muy importante porque ustedes van a ser toda una generación que no existe no preguntarle al paciente o a la familia qué hacer. Entonces, ¿qué cosas en forma se le va a presentar claramente en pacientes con disfagia y en esto de que decíamos en la demencia? Si un paciente que tiene una expectativa de vida de 2 años o 2 años y medio, si la familia y a nivel, digamos, global, uno plantea que va a saber que se va a ir deteriorando en el tragar, en la disfagia va a ir avanzando, y va a avanzar a hacerle alimentación enteral al paciente parenteral, ¿sí? Entonces, eso no lo indica el médico. Cuando ustedes estén en un servicio y vean que el neurólogo o el médico nutricionista o le indicó para la familia quiere esto, la familia entiende que va a tener que estar con una bomba, con una alimentación constante, con que se le puede salir, con un kit. ¿Entendieron esto? ¿Se les explicó? ¿Ustedes, digamos, lo consintieron? O sea, todas estas cosas es muy importante. Nosotros, el servicio de fonoaudiología es fundamental. Es el que me dice, mira, guarda así, no. Yo pero hablé con toda la familia y hablé con el paciente, y si el paciente no tiene ningún deterioro cognitivo, tiene que, digamos, tomar parte de la decisión, preguntarle, mire, la alimentación a partir de ahora, como usted no puede trabajar más, va a ser de esta forma. ¿Usted está de acuerdo, digamos? Si el paciente puede decidir, es el primero que tiene que decir sí o no. Pero eso es transdisciplina. O sea, la multidisciplina sería que yo llegue y le diga al paciente, bueno, como vos tenés una enfermedad, una demencia vascular tipo 1, clasificación, tenemos que tener los infartos, ahora te voy a indicar la alimentación para entrar. Viene el gastroenterólogo y te hace ahora el quirófano y la... Eso es la multidisciplina. Fíjate que distinta es, ¿sí? Entonces, las nuevas guidelines, las guías, ponen al paciente como que el paciente tiene que ser parte de la decisión siempre de cualquier tratamiento, hasta un tratamiento en agudo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con un ACV o un IAN. Tengo una duda. Sí. Cuando un paciente se broncoaspira, ¿sí o sí se muere o tiene alguna posibilidad de sobrevivir? A ver, vamos a contestar a Santi. Yo preparo mal. Es muy buena tu pregunta, Santi. ¿Qué pasa cuando alguna vez dejan un paciente broncoaspirarse? Bueno, ¿qué pasa? El alimento ahora es pulmón. Sí, yo te voy a pedir un segundo empate porque voy a poder. Bien, van a los pulmones. Y Santi pregunta si siempre se muere o puede no morirse. No, Puede no morirse. Bueno, ¿y de qué va a depender eso? De cuán rápido nosotros nos damos cuenta. Y del tratamiento. De las dos cosas que vos dijiste muy bien, Santi. Si nosotros nos damos rápido cuenta, por ejemplo, que el paciente se está broncoaspirando, evitamos la muerte. Ahora, si no nos dimos cuenta, y si llegamos tarde y aparte lo tratamos mal, peor. se va a morir. Se puede morir. Bueno, entonces, esto es por orden de frecuencia, ¿sí? Y es importante tener en cuenta. El ACV, todos saben que es un ACV. Sí. Sí, todos saben. Bueno. Bien, ¿querés contarnos, Santi, qué es un ACV? Se ve que es una enfermedad que le pasa a alguien de agarra la grasa, no se cuida, come mucha grasa, Sí. que se le tapa una arteria del cerebro Sí. y no puede mover la mitad del cerebro, tiene dificultad para hablar o dificultad para entender cosas. Muy bien. Sí. Él está empoderado. Es un niño son los psiques de
género, entonces se están haciendo para todo, para todo, bien, es un poco eso. Es una interrupción brusca del flujo, ¿sí? de la sangre en el cerebro, que como decía Santi, es brusco, de golpe, y eso se manifiesta por la dificultad de mover la mitad del cuerpo, no poder hablar, no poder entender lo que me dicen, ¿sí? Lo que es una fase de guanito, de roca, o sea, no poder comprender. Eso es un resumen, ¿no? Porque hay más, en realidad, de 60 tipos de afasias, esas son las dos más conocidas, pero es muy importante que está en primer lugar el ACV, porque sin duda es el que me va a hacer que el paciente rápidamente, a diferencia de las otras enfermedades, la disfagia del ACV yo la necesito diagnosticada en minutos u horas. Las otras no es que no se puede diagnosticar, pero son enfermedades neurodegenerativas que nos da más tiempo. Nos da, digamos, podemos tener un poquito más de tiempo ahora. El ACV corre la fonoaudióloga, corre el kinesiólogo, corre el neurólogo, digamos, se calcula que son más o menos 35 personas que corren, algunas en una primera línea y otro en una segunda línea, pero generalmente todos corren. La fono deja de hacer lo que tiene que hacer y va. ¿En el HPR, en la unidad de stroke, tienen guardias de fonobiología o va al servicio y al otro día evalúa? No, hay una guardia de la fono día por día. O sea, yo, por ejemplo, hoy está de guardia, yo ya sé quién está de guardia. Y por si cae alguna espontánea y se tiene que evaluar. Sí, tiene que evaluarlo, pero lo que es muy bueno es, ¿cómo era su nombre? Lo que decía Cami, las fonoaudiólogas, ustedes saben que forman parte del código ACV de WhatsApp. Cada ACV que entra en el HPR, todo el servicio de fonoaudiología le llega que está ingresando un ACV. Entonces, ellas ya saben que este paciente le va a llegar de interconsulta en menos de 2 horas. Entonces, en donde están, a veces nos llaman, a veces cada uno tiene cuestiones y dice, mira, bueno, me acabo de ir al hospital, deja que yo le hago el básico, a la que tenemos por protocolo, y te aviso cualquier cosa. Va, apenas termina de que vuelva al hospital, va a tener que volver. Pero digo, no es lo mismo cuando ellos ya saben, porque se la activa. Entonces, ¿quiénes forman parte del código ACV? 36 personas, de las cuales 5 son fonoaudiólogos. Y forman parte de este código porque son parte del equipo de trabajo. Bien, bueno, después la segunda enfermedad es la de Parkinson, es una enfermedad bastante conocida, no sé si todos tienen claro que es una enfermedad de Parkinson, alguno quiere que lo refresquemos, no hay problema. No, que tengo una pregunta. Sí. Cuando a vos te está por agarrar un ACV, ¿vos te podés tirar el ACV? Sí. O sea, puede ser de sangre, de ADN, que le agarre a tu abuelo, a tu Sí. mamá, a tu papá, y Sí. después a los dos. Claro. Sí. Eso se llama Santi antecedente. Es muy bueno lo que dice Santi porque vamos a reforzarlo. El antecedente genético, claro. Sí. Esto es así. Si yo tengo, por ejemplo, levanta la mano quien tiene un antecedente de padre o madre que hayan tenido ACV. No importa qué tipo de ACV. ¿Hay uno o dos? ¿Nada más? Bueno, ¿cómo son los nombres? ¿Las dos? Bueno, cuando uno, yo también, somos tres, por ahí soy vascular, digamos. Cuando uno tiene un antecedente de papá, mamá o hermanos con ACV, se aumenta 9 veces más el riesgo comparado con una misma persona de tu edad de tener una ACV en el transcurso de la vida. Eso se llama factor de riesgo no modificable, pero eso no quiere decir que vos lo vayas a hacer. O sea, muchas veces tenés que agregar factores como, por ejemplo, ser hipertenso, comer mal, el estrés, para poder desarrollarlo. Pero es un factor de riesgo que no lo puedo modificar, que viene con la herencia, y es autosómico dominante, digamos, tiene que haber de esa rama, no importa el abuelo, el tío, importa exactamente eso. Bueno, la enfermedad de Parkinson más o menos lo tienen claro que es, no lo quiero reflejar, es importante que cada vez hay más Parkinson. Otro dato interesante para que sepan es que se está trabajando mucho para contemplarla como una enfermedad laboral. Toda la zona alrededor de los campos, los pueblos que no tienen agua potable, hay una tasa de enfermedad de Parkinson mucho más alta. Ustedes viven en una ciudad que está el laboratorio Max Planck, que es el laboratorio que estudia enfermedades neurodegenerativas, y que en realidad la alfa-sinucleína, que es la enfermedad que produce esta enfermedad, que se lidera a nivel mundial, es el director del laboratorio de acá.
Así que bueno, si quieren estudiar o profundizar con Parkinson, tienen toda una ciudad para poder hacerlo. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que tuvo Fontana Rosa, es una enfermedad que también da disfagia, es una enfermedad de lo que se llaman las neuronas motoras, superior e inferior, y de manera resumida el paciente va perdiendo fuerza en todos, absolutamente todos los músculos, cognitivamente está perfectamente bien, y los músculos para tragar, para hacer la deglución, también empiezan a perder fuerza, entonces el paciente ya llega un momento que no puede más tampoco tragar, y posiblemente necesite una sonda o necesite una alimentación. La ELA es una enfermedad de mal pronóstico. Cuando aparece la disfagia, en realidad también se calcula que no más de un año el paciente va a poder vivir, así que también es algo que nos marca en dónde estamos posicionados. Los trastornos severos de la personalidad son trastornos que cada vez se ven más y son pacientes que te dicen que no pueden tragar, los estudiantes que hacen video de ilusión. Yo hago mucho video de ilusión y no tienen nada. A lo mejor no te dicen, mira, no tiene nada. O sea, lo que tiene, desde el punto de vista no de ninguna fase que esté, lo volvés a repetir y generalmente son resonancias normales, muchas veces son trastornos vinculados con anorexia, con trastornos alimentarios, y se da mucho en mujeres de más de 60 años, ¿sí? Es muy frecuente que esto aparezca y uno no le encuentra nada, ¿sí? Entonces también tengan en cuenta las crisis convulsivas. Esto es sumamente importante. Cuando hay un paciente con una crisis convulsiva, no va a poder tragar porque está en plena crisis, entonces de hecho hace un ruido que hace como un grito. Ese grito es porque ya inclusive se cierra la glotis y es típico de una crisis tónico-crónica generalizada. No hay que meterle nada en la boca, no hay que al paciente abrirle la boca porque como pasó hace no mucho con alguien que lo quiso ayudar, se corta el dedo, tiene una fuerza, digamos, entonces solamente al costado, digamos, la cabeza, que no se golpee y dejarlo que haga todas las fases de la convulsión, si se defeca, si se orina, dejarlo que haga absolutamente todo, no se va a morir, va a volver a respirar, pero va a volver a respirar y a tragar por un tiempo, porque después de entrar en coma postdigital el paciente está como dormido. Y otra de las cosas también que es importante es la miastenia gravis, que es otra enfermedad de los músculos, que los receptores de acetilcolina se bloquean. La miastenia gravis no da disfagia de sí cuando no hay una crisis. El problema es la crisis miasténica. Cuando yo tengo miastenia y estoy tomando medicación, no tengo problemas para tragar. El problema es cuando hay una crisis miasténica, que generalmente están mediadas por ponerse muy nervioso, por tener problemas, digamos, diferentes combinados con virus, bacterias, hongos o alguna infección. Una infección leve, que a uno no le haría nada, al miasténico generalmente lo termina siendo una crisis. Y cuando hay disfagia en un paciente miasténico, se para. Hace un paro muy brevemente. Hay diferentes tipos de miastenia. Las miastenias que hay que tenerle mucho miedo son las que se llaman antimus positivas, que son un tipo de receptores que el paciente quema tapas. Entonces, cuando ustedes estarían conmigo en el hospital, y como el último Ricardo que tuvimos un montón de tiempo para intubarlo, cuando uno ya tiene, le dice, mira, Ricardo es un antimus positivo, y ya la dosis es importante, y la fono me dice, mira, no tiene disfagia, pero sí tiene el trastorno de la voz, porque hace primero el trastorno de la voz y después la disfagia, y cuando la fono me dijo, mira, bueno, ya tiene el trastorno de la voz, era nada, era una gripe lo que tenía, pero está inmunosuprimido por su anticuerpo positivo, entonces una gripe fue tremenda, y a ese paciente lo que hicimos fue adelantarlo, lo difundimos mucho antes para que no llegue a pararse, y lo esperamos un montón de tiempo en terapia con una máscara para no entubarlo. Una anécdota que me parece importante para tener en cuenta, en el caso de Ricardo tuvimos que romper los protocolos. En terapia no pueden entrar las familias, y en el caso de Ricardo, cuando Marina entraba, que era mujer, una persona joven, saturaba mejor y digamos que, entonces, yo firmemente rompía el protocolo para dejar a Marina adentro, porque en realidad esto también es importante que tengan en cuenta. Muchas veces, esperándolo al paciente, viendo, digamos, si se puede, que quede un familiar, nos ahorramos el tema de intubarlo, después no se les puede sacar cuando nos intuban a los pacientes con miastenia. Entonces, todas esas cosas, es importante no quedar solo, ¿sí? Trabajar en equipo. Cuando la fono me avisó lo de la voz, que yo no me había dado cuenta del resto,
y que la verdad que hizo una evaluación muy buena, fue lo que gatilló a todo el resto, digamos, gatilló a que lo subamos a terapia, gatilló a incluirlo, digamos, rápidamente. Entonces, ese es un poco el trabajo en equipo, que también salva vida porque la que detectó fue la FONI. Las demencias, todo tipo de demencia, hay muchas demencias de diferentes nombres, son todas proteinopatías, las demencias, pero eso es un capítulo aparte, pero muchas veces la gente confunde, dice, es una demencia senil, es de la edad, y en realidad tiene otra cosa. Es importante que la demencia lo diagnostique un neurólogo y le pueda hacer el tratamiento adecuado porque cambia totalmente lo que tiene que ver con el tratamiento. Estas enfermedades todas van a cruzar con disfagia. En algún momento, ¿sí? Que puede ser dinámico, puede ser que aparezca y desaparezca, como la miastenia gravis, o si yo les diría ejemplo de que cuando aparece no desaparece y que va a ir empeorando, son enfermedades como por ejemplo la ELA, que una vez que apareció, el paciente, y la demencia una vez que apareció, tampoco se va. En cambio, el de la CB puede aparecer en el momento del agudo y después nunca más el paciente tener disfagia. Esa cuestión dinámica es importante tener en cuenta, ¿sí? A la hora del tratamiento. Bueno, y la pregunta, ¿cuán frecuente es la disfagia? Por ejemplo, esto es importante, yo no tomo exámenes, si a mí me darían la posibilidad por eso no doy más clases, si me darían la posibilidad de ser rectora de una facultad, saltaría los exámenes porque no creo en la manera de evaluar a los alumnos. Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando yo pregunto algo, no pregunto tomando una evaluación, sino haciendo un poco una cuestión lúdica. Si ustedes tendrían que decir cuán frecuente es la disfagia en un paciente con una CB, de cada 10 pacientes que entran, ¿sí? ¿Cuántos les parece que van a tener disfagia? 6, dijeron acá. Creo que más. Más, dice Cami. ¿Atrás? 7. 7. O sea, muy frecuente. ¿Atrás tienen opinión? ¿Cuánto? Allá las chicas. Más de la mitad seguro. Más de la mitad. Bueno, atrás, más de la mitad, menos. ¿Alguna puede decir no sé? No tengo ni idea. Está bien, es muy válido eso. Yo no lo sabía. Bueno, entonces hay diferentes opiniones. Creo que lo que sí podemos decir en esto es que es frecuente, ¿sí? ¿Cuán frecuente es? Bueno, vamos a buscarlo en algo que se llaman guías o diagrams, que son las que nosotros nos regimos o las que tratamos, digamos, de estudiar y de hacer. La dificultad para tragar, esto es una guía ya vieja, pero que es muy, digamos, que marca bien toda la parte de disfagia, es muy frecuente, va desde el 37 al 78%, ¿sí? Fíjense ese rango. ¿Y por qué ese rango tan amplio? Porque depende mucho de los lugares que lo informan. Si ustedes se van fuera del HPR y le preguntan a los hospitales cuál es el porcentaje de disfagia que tienen, no lo tienen registrado, porque no tienen historia clínica donde lo pueden registrar. Entonces, muchas veces eso está subdiagnosticado por falta de recolección de datos. Entonces, lo que sí es importante es que la aspiración, como Santi recién preguntaba, puede terminar en una infección de tórax, ¿sí? ¿Qué es eso? Es, digamos, que el paciente puede tener una infección severa, en una neumonía por aspiración o en la muerte directamente. Son las 3 posibilidades. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué algo que tiene que ver con el pulmón puede afectar al tórax? Porque el pulmón está rodeado de algo que se llama una telita, que se llama pleura, que está dentro del tórax. Y las enfermedades del pulmón se van a esa telita que la rodea. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser el cigarro. El cigarrillo, claro, sí, el cigarrillo te afecta al pulmón y a la pleura. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, como recién decían acá, 6, 7, es ese el número. Y lo que nosotros hicimos fue este año, lo van a tener en un congreso ustedes de tono y también lo vamos, les voy a dar información adelantada porque soy ansiosa, como mi hijo. Esto es un trabajo que van a escuchar, que lo llevamos, bueno, está acá en Rosario y en Mar del Plata y lo publicamos afuera en la World Expo en Estados Unidos. Sobre el tratamiento, en realidad, cuán frecuente es la disfagia, el título es Tratamiento de la CB, aprendiendo el trabajo conjunto que salva vidas, evaluación de disfagia, ¿sí?
Este es el título que yo le puse al trabajo que escribimos. Todos van a ver que todo el resto de los que nos acompañan son fonoaudiólogos en realidad y neurólogos. Y en realidad lo que nosotros hicimos fue poner las últimas estadísticas que hay, que es entre el 42 al 67% de posibilidad de disfagia ACV, y cuánto nosotros encontramos en nuestro hospital, ¿sí? En poquito tiempo, nosotros registramos en un año para tener actualizado con el protocolo PES, y nos dio en realidad un 47%. O sea, nos dio que casi el 50% de cada 10 pacientes con ACV, 5 tenían disfagia. Entonces, ustedes fíjense qué importante es esto, que uno no se puede dejar ligado al azar. O creer que el neurólogo o creer que el enfermero puede evaluar esto. Claramente no lo podemos evaluar. Yo quiero que hagan el ejercicio cuando se vayan de acá y cruzarse con algún médico clínico o neurólogo y preguntarle cómo evalúan la disfagia o si el reflejo nauseoso sirve para evaluar la disfagia, y le va a contestar la mitad que sí, que sirve. Yo sigo viendo fuera del hospital, me pidieron yo no trabajo en otro lugar, pero fui a ver el esposo de una amiga que se internó en otra institución, y el clínico estaba con el baja de lejos y dice, no, se le puede recoger. Y le digo, ¿las formas? No, nosotros no tenemos formas. Le digo, la evaluación de la disfagia, dice, no me viste, yo no se la hice. Y me dio mucha vergüenza y no le contesté nada. Porque me dio vergüenza porque no quería estar el paciente ahí, entonces no quería ingresar en ninguna discusión con el paciente en el medio. Pero ese nivel de ignorancia y después de poder, cuanto más ignorante, más gente, más poder van a llegar, es tremendo. Entonces es importante, si el paciente está ahí, uno no dice nada, pero después yo me tomé el trabajo de decirle, mirá, el reflejo del glutatorio claramente no tiene nada que ver, digamos, que igual ahora no tengo conocido con la deducción, porque la disfagia es otra cosa y tiene que ser evaluado porque tiene una ACV, que hay una ACV mayor. Entonces, son cuestiones que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuán frecuente es? Muy frecuente. De cada 10 pacientes, 5 van a tener. Esto es importante. Recordar que el reflejo nauseoso, que luego con el baja lengua que hacemos, nos posicionamos, el puntero se me rompió, pero en la parte de, si ustedes ven ahí la lengua, en la parte de, digamos, de atrás de la lengua, y uno lo que hace es con el baja lengua, bajársela, y lo único que va a lograr es el estímulo del 9 y 10º par para ver si tiene un reflejo nauseoso o no. ¿Qué tiene que ver eso con la fase 1, 2, 3, o sea, de deducción con la disfagia? Nada. Claramente hace muchísimos años que se sabe que no tiene absolutamente ningún tipo de posibilidad de demostrar el reflejo nauseoso, nada con lo que es la deducción. Entonces, ¿se toma el reflejo nauseoso para evaluar la disfagia? No, nunca, absolutamente. Tengo una duda. Sí, no. Nauseoso. Sí. ¿Tiene que ver cuando vos te querés traer una pastilla y no podés? Sí, porque lo que hace es, ese reflejo Querías morderla porque no puedes. evita que no se te vaya para la vía respiratoria, entonces te lo devuelve. Viste que vos estás con la medicación y yo te decía, tirala rápido para que entrar. No tengo que tirar porque no puedo ni tragar agua. No, claro, porque era grande la pastilla que no me dejaba. Un poco que así, pero bueno. Bueno, entonces esto yo lo muestro siempre como ejemplo para que tengan claro de que no se toma el reflejo nauseoso para la deducción. La dificultad de la disfagia en los protocolos que hacemos a nivel mundial, la adherencia del protocolo de detección de disfagia reduce la incidencia de neumonía. Hace muy poquito el esto de viajar a diferentes lugares para certificar o no. Fui a un centro ahí en Neuquén, hay una ley de ACV, y bueno, bárbaro y todo bárbaro, entonces voy al centro a certificación y le digo, bueno, bien, le digo, ¿y la fono? No hay. No, después cuando se levanta el alta al paciente por consultorio externo. Le digo, bueno, pero es algo básico. Entonces me dicen, bueno, nosotros pensamos que tantos años de tomar la CB sin fonoaudióloga, ¿para qué vamos a necesitarlo? Bueno, digo, lo que pasa es que lo tratamos mal. Entonces, digo, el centro no puede certificarlo, digo, te va a dejar las cuestiones básicas de nuevo, pero no es que yo no quiero volver al centro para que vean que tengo una fonoaudióloga sola. Tenés que armar un servicio de fonoaudiología. Y le tienen que pagar el servicio de fonoaudiología como le pagan el servicio de neurología para que tengan una guardia y hagan la evaluación diaria de los pacientes con
trastornos neurológicos que necesitan la evaluación de la disfagia. Y se le paga igual, no se le paga menos porque es fonoaudióloga, porque uno de los neuronas dice, y ahí le pagan un montón fijo, y luego lo que tenés que hacer es, con ese monto que te pagan, tenés que agarrar y repartirlo. No, yo soy neurólogo, y viajé y me certifiqué, bueno, entonces no vas a tener la certificación, no es que yo no te certifico porque soy padre, no te certifico porque no hay manera de certificarlo, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta. En el tratamiento específicamente del ACV, todos somos iguales de importantes. La que abre el ascensor, el que limpia, el que camelló, el neurólogo, el fonoaudiólogo, el enfermero, la enfermera, todos son igual de importantes para el tratamiento, si no, no se puede tratar. El reflejo del gótico, ¿sí? Esto está traducido en inglés al castellano, por eso no está como nauseoso, no sirve para detectar la disfagia, lo van a tener como en todos los protocolos que yo armo, bien grande, para que yo no estoy más, si toman otro el protocolo, lo tengan en cuenta. ¿De acá hay una pregunta? Bien. Esto es una página que yo les recomiendo, pueden entrar, se hacen un link, le ponen en castellano, es un programa totalmente gratuito que se llama Angels, es un programa de atención, diagnóstico y tratamiento del ACV. Este programa que está ahí, ustedes entran y abajo dice disfagia orofaringia, patología fisiopatogenia y la parte de tratamiento, y haces un curso en castellano, que está buenísimo el curso, que yo lo hice, que tiene un certificado. Ese certificado es una certificación de la World Stroke. Y eso les sirve a ustedes para poder, cuando entren a algún lugar, decir, mira, yo quiero, no sé, trabajar mucho con esto y poder, digamos, desarrollar acá en el hospital o en el sanatorio esta parte de disfagia que van a hacer. Sí, encanta. ¿Esto es muy nuevo o se aplica solamente al ámbito privado? Cuando este protocolo o el tipo de intervención, por lo menos a nivel nacional, esto de tener un equipo y todo, porque en el público no funciona así. En muy poquitos lugares públicos funcionan, en Buenos Aires, en Ramos Mejía, por ejemplo, las zonas de Ramos Mejía son divinas, funcionan. En realidad no es tan nuevo, ya lleva varios años, es poco conocido, porque rompe el modelo hegemónico. Entonces, todos los que rompan el modelo hegemónico somos los que, digamos, que va por otro lado. Por eso ustedes tienen que multiplicarlo esto para poder, digamos, contarlo y para poder sumarlo. Pero lleva más o menos más de 10 años, o sea que no es tan nuevo. Lo que es nuevo es lo que son herramientas, está todo en inglés. Nosotros pedimos que se haga toda la traducción. De hoy, por ejemplo, yo lo que rindo, que se llama NIH, escala modificada, no tiene traducción. Lo sigo vendiendo en inglés. Y hay un montón de, por ejemplo, de colegas que son excelentes, trabajan muy bien, pero tenés que repetir 6 pacientes en inglés que no le entendés absolutamente nada. Entonces, de hecho, yo necesito, en el último recertificación, necesité un colega mío que vivió allá, porque no es que no entendés lo que hablan, cómo evaluar una fascia. Por ejemplo, si está fásico o la R o está disálmico y en realidad es el idioma. Entonces, uno de los chicos que vivía allá me dice, no, Guada, no es americano el paciente, lo que está pronunciando, claro. Mi mamá cuando hace que son como unas exámenes, siempre me dice, Santi, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa esto? El otro día hubo una charla con una chica en inglés y me dijo, Santi, ¿me podés ayudar con esto que no entiendo cómo se dice? Claro, bueno, es así. Santi habla muy bien inglés, entonces, y la mamá le cuenta, así que bueno, le ayuda. Y necesito tiempo. Falta tiempo. Pero voy a ir, cuando tenga tiempo voy a ir. Estas son las guías en inglés, serían las guías de stroke de manejo, son del 2017, la realidad del 2020 son las últimas, pero estas guías, ahí tienen lo que se llama el link para poder entrar, específicamente son las guías de deglución. Hablan de fiebre, manejo de la temperatura, como ustedes ven ahí, manejo de la deglución y de lo que es la hiperglicemia. Son 3 conceptos que cambian al ACV.
O sea, si el paciente está con hipertermia y yo no lo trato, el paciente empeora el ACV. Si el paciente tiene una disfagia y no la trato, también. Entonces, estas son específicamente de esos tres temas. Este es el protocolo que nosotros tenemos en el hospital, que es un protocolo hecho de manera conjunta con el servicio de FONA, que como ustedes ven ahí, es de diagnóstico y tratamiento de disfagia, temperatura y glicemia en pacientes con ACV, y lo que tiene como objetivo primario es esto de crear una sistemática de trabajo institucional, ¿sí? Esto quiere decir que todos hagamos lo mismo. Que todos hagamos lo mismo no quiere decir que seamos robots, quiere decir que no se trata de la opinión personal de alguien. Cuando usted le diga, yo soy la jefa del servicio, entonces te digo que no hace falta que evalúes la disfagia. Mirá, a mí no me interesa que sea la jefa, a mí me interesa que hay un protocolo que acá dice que la fonoaudióloga tiene que evaluar la disfagia. Entonces yo le voy a evaluar la disfagia. Y esto es importante porque todavía se ve en el tratamiento de los pacientes que yo soy, entonces te digo que no sepa, no hay más discusión. Hay protocolos escritos que se cumplen o no se cumplen. La manera sistemática es que todos evalúen la disfagia en un paciente con una ACV, independientemente de quién sea el jefe de servicio, quién sea el director del hospital, quién sea el que esté. Entonces, inaceptable que un paciente con una ACV ingrese y que no tenga evaluación de fonoaudiología. Inaceptable, ¿sí? De ninguna manera. Eso es un mal tratamiento. No, pero lo trombolizó al paciente y anduvo bárbaro, se fue sin secuela. Ajá, está bien. Pero la evaluación de fonoaudiología, ¿dónde está? ¿Cómo sabemos que el paciente no tiene algún tipo de grado de disfagia? No, yo lo evalué y no tiene, pero no, digamos, eso es importante tener en cuenta. O sea, si de cada 10 pacientes con ACV 5 van a tener disfagia, no es un juego de adivinanza. Es un diagnóstico hecho por el especialista que es el fonoaudiólogo que lo debe hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros pusimos en el protocolo. A Margarita que nos vamos a hablar con las chicas, las invitamos, y eso también para el Congreso Nacional de Neuro. Bueno, y eso también tiene que ver, les digo un caso concreto. Bueno, que igualito que necesito habitaciones, aéreo, esto. No, pero yo ya te conseguí, no, necesito 2 habitaciones más. Ah, no, me dice, vos disculpame, yo puedo utilizo los médicos. Dice, las 2 personas que me dijiste son fonoaudiólogos. Ah, le digo, claro. Le digo, necesitas el nombre, dice, nosotros el laboratorio solo cubre número de matrícula médico. Entonces le digo, bueno, mirá, le digo, pasame el teléfono de tu gerente, le digo que vamos a hablar con tu gerente y yo le mando el trabajo, si querés, que vamos a presentar, y me va a presentar como biología el trabajo. Entonces, a mí no me interesa que usted no le va a tener que cubrir de alguna manera. Entonces, después el gerente dice, no, sí, lo que te dijo es así, nosotros la primera vez que nos pasa, que viajen alguien que no es médico, es el Congreso Argentino de Neurología, claro, le digo, y la mesa multidisciplinaria, le digo, a los 2 cardiólogos le digo, ya tienen cubierta la habitación y las 2 fonoaudiólogas no me cubrieron la habitación. Terminaron cubriendo la habitación, pero con todo un escalonar, porque en realidad no era solamente para esto. Eso también es un modelo germánico. ¿Por qué a los 2 cardiólogos a los 2 minutos tenían las habitaciones ya cubiertas y con fondo tuve que seguir, digamos, escalando? Bueno, esas son cosas que uno tiene que digamos, también y hacerse valer. No, yo te lo veo igual. No, yo te lo veo igual. Pedir una interconsulta, pagar una interconsulta. Yo trabajo con el servicio, con el resto de los servicios, y la evaluación se tiene que hacer formalmente. No te lo veo de favor al paciente. No, de favor no, ninguno trabaja de favor, ¿sí? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Este es nuestro protocolo de detección aguda de disfagia en ACV o AIT. Algo que es importante, el término AIT no va más, o sea, como en el bingo no lo van a escuchar más, porque en realidad los que estudian vascular en su gran mayoría, los grandes expertos, es un concepto que confunde y es un evento cerebrovascular. Lo que van a escuchar es que el paciente tuvo una ACV menor, no le dejó lesión, pero la IC va a pasar varios tiempos en el cual no va a existir más. Es como un dolor precordial. Después puede ser un IAN con supradesnivel o no, en vascular va a ser lo mismo. Pero el concepto es que el paciente se le dobló la cara, después lo recuperó, lo que sea, atención de manera inmediata y evaluación de disfagia. Ay, pero recuperó los síntomas, evaluación de disfagia igual, ¿sí? O sea, el paciente se tiene que evaluar. Nosotros tenemos estos de P1 a P5, esto es un protocolo internacional que es básico, re cortito de hacer y se los recomiendo porque es muy fácil. El primero es
¿qué es capaz el paciente de hacer? De mantener la atención durante cuántos minutos, y fíjense en 20 minutos. Y eso, ¿quién lo sabe? Esto por eso compone nosotros, el neurólogo que le hizo, nosotros hacemos algo que se llama NIH, que es una escala, y estamos por lo menos desde que se tira el código ACV 2 horas con el paciente. Imagínense que ahí yo le voy a pedir a uno que me lo haga, yo le voy a mirar, el paciente, tuve 2 horas y el paciente me acompañó las 2 horas, por lo tanto, ahí voy a poner que el paciente puede tener atención de 20 minutos, si se puede mantener en posición sentada, acuérdense que es fundamental eso, no es lo mismo un paciente con una ACV que se me duerme, se le va para un costado, que el paciente que puede sentarse, después de trombolizar, nosotros decimos, por favor, siéntese, o sea, vemos cuánto se puede mantener, ¿sí? Porque es fundamental eso. El segundo punto es la cabeza erguida, o sea, la cabeza erguida es la cabeza derecha, si durante todo el tiempo me puede mantener así, o la cabeza se da para abajo, o finalmente se da para un costado. Entonces, eso es fundamental, solamente mirando al paciente y manteniendo una charla, yo ya esos 3 puntos los puedo poner rápidamente. Después el segundo, fíjense que ahí, si alguno de los 3, digamos, si los 3 fueron negativos, avanzo, como dice ahí, al punto 2. Pero ¿qué pasa si alguno de los 3 es positivo? Si alguno de los 3, con uno solo que sea positivo, yo arranco el paciente y a los 5 minutos del paciente le pregunto cómo se llama, así y se queda así, se terminó, ya está, la evaluación es positiva, suspendida la prueba, dieta nada por boca y sonda nasogástrica, ¿sí? O sea, sí. ¿En qué cosa estás? En el primero, P1. No sigo, ¿sí? No sigo con el resto. Entonces ahí ya la complicación. ¿Qué pasa? La llamo a Romy o a Cristina y le digo, mirá, te lo dejé con sonda al paciente porque el paciente lo está evaluando, de el sensorio o no puede mantener, evaluarlo a ver si tenemos que sacar la sonda o si llevan la sonda, ¿sí? Entonces, eso también es importante porque ahí voy a ser yo la que lo voy a evaluar y indicarle, mira, la interconsulta con fono va a estar igual, pero yo le voy avisando a fono qué paciente tiene a la hora de llegar. El punto 2 es si los 3 que yo tengo al principio fueron negativos. Ahí avanzo al 2. Presenta al paciente alguno de los siguientes signos. Bien, esto es importante. Sospecha de ACV del tronco. No es lo mismo un ACV en el bulbo, digamos, raquídeo, ¿sí? Que eso posiblemente altamente va a tener un trastorno en la deglución, que un ACV a nivel frontal, ¿sí? O chiquitito, digamos, cerebral anterior, que en tronco. Cuando yo le digo, mira, en una ACV de bulbo, ¿sí? ya vas a ver que es un paciente de mal pronóstico. Y ahí, en caso, digamos, que sea positivo lo marco, suspendo la prueba, nada por boca, ¿sí? El fono va a tener que venir rápidamente a evaluarlo. En caso de que no tenga ACV de tronco, debilidad, caída facial, eso es importante, si el paciente tiene, digamos, todo un facial completo, que cae toda la saliva directamente por ahí, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Si tiene totalmente un facial completo y cae la saliva, no sigo avanzando, que es un punto positivo, indicación de sonda y que pone a evaluar si puede seguir. Después, el otro es si habla con dificultad, ¿sí? Eso o no habla, o tiene una fascia completa el paciente. El otro es si tiene tos, ¿sí? Y si la tos tiene una tos con saliva, ¿sí? Porque no la puede tragar, por eso tose con saliva. Hay tos, la tos es distinta, digamos. Hay una tos seca y una tos que el paciente expectora y que no lucha por tragar la saliva y no puede, ¿sí? Porque claramente está con una disfagia, la voz ronca, ¿sí? La ausencia de voz, el paciente con una fascia totalmente, directamente no dice nada. Después una tos débil, ¿sí? Eso es importante, la falta de aire, un paciente que usted está evaluando y está respirando así, se termina la evaluación de la disfagia, que pone positivo, sonda y después. Porque acuérdense que los pacientes se paran. El paciente que empieza a hiperventilar en algún momento hace paro. Entonces ahí rápidamente avisar al neurólogo o al enfermero que el paciente está dismédico, tiene positivo la evaluación, por favor colgar el sonda y que lo revalúen, ¿sí? O el terapista o el neurólogo, lo que sea. Después, el otro punto muy importante, lo que tiene que ver si hay antecedentes de dificultad para tragar, comprobar si el paciente ya venía con antecedentes, si un paciente que había recibido, por ejemplo, rayos, ya estaba dañado, y ya tenía un trastorno previo, porque muchas veces se confunde con algo agudo. Entonces hay que interrogar ahí al paciente y a la familia
si lo tiene o no. En caso que todo eso son negativos, paso al punto 3, ¿sí? Ahí le voy a pedir al paciente algunas cosas, que veo un sorbo de agua y observo. El sorbo de agua es un sorbo, ¿sí? Ustedes saben que es muy chiquitito. Y ahí veo si tiene tos, ¿sí? O a veces no es tos, pero pasa ¿qué pasa? Y hace así. Eso que carraspea es positivo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, si llega a ser positivo, suspendo la prueba, ¿sí? Hago dieta, nada por boca y bueno, que rápidamente lo venga a ver. También en lo que es la calidad vocal, yo no conozco cómo habla el paciente, entonces, pero le pregunto si esta voz que tiene es la voz que tenía siempre o nota algún cambio en su voz. El babeo es fundamental, sí, que lo tengan en cuenta, y cambios en la respiración, sí, como sentir que el paciente le falta el aire, ¿sí? Y te dice, usted como no me entra bien el aire. Si cualquiera de eso es positivo, se suspende, si no paso al P4. En P4 observo cómo el paciente bebe el vaso de agua, o sea, que avanzo de un sorbo a darle un vaso. Esto a mí me lo enseñó dos biólogas, una de acá y otra de Sevilla, de España, que era una genia esa chica, una chica de 20 y pico de años, que me decía que muchas veces, por una cuestión de apuro, y me lo mostraba, era tomar vaso. Yo veía que saltaban la importancia de empezar realmente con un sorbo, bueno, y no, y el vaso directamente. Entonces, yo las admiro mucho a las fonos, las aprecio mucho, pero sobre todo aprendo de lo esquemáticas que son, cómo hacen una cosa, tienen una cajita para los sensores, entonces cómo van probando de a uno, y eso, la admiración más grande que tengo, es la dedicación que hacen con el paciente, porque eso también es importante decirlo, y eso es algo difícil de ver a medida que la medicina avanza, el tiempo digamos, que están con el paciente, con la familia, cómo les enseñan después con el paciente secular con una ACV, lo que tiene que ver con la rehabilitación. Y eso tendría que pagarse mucho más que cualquier otra acción, porque es mucho tiempo que pasa con el paciente, ¿sí? Y la buena evaluación de la disfagia lleva tiempo, ¿sí? Y es dinámica. A mí me contaba que dice, igual, pero no te puedo pagar el precio. Si me puede pagar, se lo vale que pagarlo, porque si no, no hay ningún tipo de cuestión que justifique que vos tengas que 2 o 3 veces al paciente evaluar, pues sobre todo las primeras 24 horas de una CV, que son fundamentales. Y como último, si ustedes se fijan, pasamos lo que es el vaso, vemos lo mismo del anterior, si cada uno es positivo se suspende, si no pasamos al P5, que es la grita oral previa al ictus, ¿sí? Y esto es importante. La fiebre o el deterioro del estado general del paciente, si aparece, tira todo, digamos, lo anterior y con un punto positivo va con sonda nasogástrica. Un paciente con 40 grados de fiebre, por más que todo el resto le haya dado negativo, va con sonda, ¿sí? Deterioro del sensorio va con sonda, ¿sí? Nasogástrica se avisa a la parte de emergencia y como ustedes ven abajo dice, es muy importante que el reflejo gaseoso no sirve para la detección de la disfagia. Eso aparece en todos lados de los protocolos. Si ustedes hacen protocolo en la institución que estén, pónganselo como cartel con luz y hagan, digamos, mucho hincapié en eso. Para ir terminando la charla, les voy a dejar un video de cómo trabajamos nosotros en el hospital cuando viene un paciente con una ACV, con una ACV, de trabajo en el cual todas las personas hacen lo mismo, hacen la misma dirección con el mismo objetivo de que el tiempo desde el ingreso de un paciente de institución sea de minutos para lograr el tratamiento efectivo. En el Hospital Privado de Rosario contamos con una manera de trabajo que es respetar las normas internacionales sobre este código. Este código tiene 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Que la ambulancia avise a la institución que está viviendo una persona por una sede. Eso se llama pre-aviso. Una vez que ingresa a la institución, este paciente tiene que ir de manera inmediata, sin ningún paso previo, al tomógrafo o al resonador. Y el tercer paso siguiente va a ser tomarle el azúcar en sangre, que es un pequeño pinchazo en el dedo. Y una vez que eso está apto para poder pasar al cuarto paso, se administra la medicación de manera inmediata a la salida del protocolo. Para luego
edificación sea administrada en su totalidad en nuestro espacio. El ACB continúa siendo la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos de tratar de disminuir la incidencia, los casos nuevos, lamentablemente en nuestro país, en los países subdesarrollados, sigue siendo la patología que viene creciendo en número preocupante en la Bueno, para terminar los conceptos o los tips para llevar en el trabajo que les quiero dejar, primero agradecerles a todos por el tiempo, que de cada 10 pacientes, 5 van a tener con ACO van a tener un trastorno que es muy importante y que puede llegar a matar al paciente, la disfagia, por lo cual no es un juego de adivinanza, yo no puedo permitir, digamos, que se adivine esto, sino que tiene que ser evaluado. El servicio de fonoaudiología es en el trabajo conjunto con el resto del equipo de atención de la ACB, es fundamental, es un servicio más que no acompaña, sino que actúa, como ustedes ven en el código, después de todo esto, si uno no evalúa la disfagia adecuadamente, correr a las 3, 4 de la mañana, atender al paciente, hacer los 4 pasos de manera inmediata, no sirve para nada. El reflejo nauseoso no sirve para la evaluación de la disfagia, y acuérdense que a la hora que a muchas de ustedes les hablen de arriba y les den clase de ética, de moral y de cómo se trabaja en un sanatorio, en un hospital, acuérdense siempre que por lo que ustedes estudian, por lo que nosotros estamos hoy acá, siempre vamos a tratar de dar lo mejor para lo que tiene que ver con el accionar de la vida diaria de cada una, es el paciente. El protagonista no es el neurólogo, el protagonista no es el fonoaudiólogo, no es el neurocirujano, sino que toda la vida no se olviden y así sean grandes fonoaudiólogos y tengan un montón de títulos, ustedes sean doctoras y hagan muchas especialidades, que el único título más importante que ustedes tienen que tener es salvarle la vida y ayudarle a la calidad de vida a un paciente. Así que el protagonista es siempre el paciente. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, le agradecemos enormemente que nada, está re bueno tener esta instancia, y poder eso de la interdisciplina, que sea algo real y no solamente algo que quede cuando hicimos el cursillo, cuando arrancamos la facultad que hicimos. Así que nada, recontra contenta de haberte tenido acá, Guada. Acá tenemos los QR con la asistencia que ahora nos vamos a ir pasando. Y nada, si tienen alguna duda, algo que les haya quedado durante la charla para preguntarle a la doctora. ¿Hay ninguna duda? ¿Cómo era la página esa? Angels. Pueden googlear ponen en Google Angel Stroke y Angel se escribe A-N-G-E-L-L'. Y ahí en inglés, para que en inglés les voy a poner iniciativa Angel Stroke. Y ahí automáticamente entran a la página y tienen en la parte post aguda, lo primero que le aparece es disfagia. Son varios videos que les van preguntando. Empiezan a evaluar qué es la importancia de la disfagia, bueno, qué es, cómo uno traga las diferentes etapas, y en cada uno aparece una pregunta donde yo voy contestando, y al final del video, si le dan más del 80%, te dan un certificado. Y después tenés otras actividades, tenés otros pacientes que vas a ir evaluando y viendo, digamos, qué tipo de disfagia tienes, si la tiene o no, y la clasificamos. Está hecho para fono, específicamente, y después tenemos uno básico que no para no hay nada. Ponela, para que ahí Santi te la va a pasar la diapositiva. Más. Antes de no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Acá no salió, solo en el hospital privado está todo, o sea, bien el equipo. Mira, el equipo de trabajo sigue en el Sanatorio Parque y en el UCR también tratan de ACB, no sé cómo, no te puedo decir, si el grupo, claro, es lo mismo. Fíjate, ahí tenés una Barra. barra iniciative, es en inglés.com. Ahí fíjate que está el
Bueno, si no, ¿hay algún otro comentario? ¿No? No, bueno, si no tienen ningún comentario, les agradezco. Espero que les haya gustado, ¿sí? La etapa, gracias por el tiempo, bueno, y a presentarlos en todos los espacios de trabajo. Que tengamos suerte. No, gracias. Bueno, chao, ¿Qué para, vas a poner con ellos para dar un nombre y apellido de cualquier cosa? Era GM Vera. Este es otro. Bueno, muchas gracias. Una hora y media, ¿no? Una hora y cuarto. Ay, ahí me lo noté. Ah, bueno, escribime a ver si podés venir al ahora que vas a chao, muchas gracias. Sí, pero anda decía. Pasó como el apellido cuando pasaron de entrada. Ah, porque yo estaba haciendo las filas y yo
Ah, no, sí. Y se puede poner precio de pago. Ah, eso no sé.